Muy buenos días, hermanos. Es un placer y un gozo el poder estar aquí con ustedes y compartir algo de la palabra de Dios. El mensaje de esta mañana le hemos titulado Las enfermedades. En realidad vamos a hablar de las causas de las enfermedades. Y esto basado o pensando más bien en el libro de Mateo, aquellos que gusten buscarlo, Mateo capítulo 24, en el versículo 7 nos menciona la palabra de Dios que las enfermedades en los últimos tiempos iba a ser una señal o una característica de la venida de nuestro Señor Jesús, es decir, de la proximidad más bien de la venida de nuestro Señor Jesús. En el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Cuando hablamos de pestilencias, estamos hablando de enfermedades no solamente que abarcan un grupo de personas, sino que se extiende y podemos estar hablando ya de grandes proporciones a nivel mundial. Y de eso precisamente vamos a hablar en esta mañana. El libro de Lucas también nos hace referencia a eso y el libro de Mateo nos da más características en relación a eso. Ahora, ¿qué es la enfermedad? ¿Cómo definiríamos la palabra enfermedad? El diccionario, o más bien, sí es un diccionario de significados y conceptos, yo puse la referencia abajo, dice que en el lenguaje cotidiano, la palabra enfermedad es entendida como una idea opuesta al concepto de salud. Esto es lógico, ¿verdad? Por eso dice en el lenguaje cotidiano, porque si no está sano, automáticamente ¿qué está? Enfermo, ¿verdad? Enfermo. Ok, entonces sigue diciendo, es aquello que origina una alteración o rompe la armonía en un individuo, ya sea a escala molecular, estamos hablando de célula, que de hecho la célula se va a ver afectada, en forma corporal, física, mental, emocional o espiritual. Esta es una definición de conceptos de un diccionario, ¿ok? Definiciones. Entonces, se rompe la armonía tanto a nivel celular, físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Así es que cuando estemos refiriéndonos al aspecto de la enfermedad, estamos hablando en su totalidad. Podríamos decir cuántas personas sanas habemos. Antes me consideraba una persona sana, pero en una reunión una vez alguien mencionó esto que me hizo meditar. Y la pregunta fue, levante la mano, ¿quién está sano? Y entonces uno no puede levantar la mano, porque teniendo el concepto de salud integral, estamos hablando del aspecto o de las facultades físicas, mentales y espirituales. Probablemente no adolecemos de nada, no tenemos signos ni síntomas, pero probablemente mentalmente o emocionalmente o espiritualmente no estamos bien y entonces no nos podemos considerar personas sanas. Entonces, esta es la definición de enfermedad. Y busqué otra definición y esta me gusta porque va a la raíz de la palabra enfermedad. En su raíz etimológica dice, el término enfermedad proviene del latín infirmitas. Y fíjense bien, su origen es del latín infirmitas, que significa, y esto me llamó mucho la atención, significa falto de firmeza. Qué interesante. Ustedes pueden hacer la relación, ¿ok? Infirmita significa falto de firmeza, y ustedes podrían decir falto de firmeza ¿en qué? Y quizá los que ya tenemos un poquito más de conocimiento en relación a este tema podemos hacer conexión a algo más con esta definición. Falto de firmeza y consiste en un proceso que acaece a un ser vivo y altera su estado normal de salud. Y ya vimos que era aquella cosa que alteraba, ¿ok? Pero esto me llamó mucho la atención. Infirmita significa falto de firmeza. Ok. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la enfermedad o a todo lo que acontece? El libro de Proverbios, capítulo 26, verso 2, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Interesante esto. Cuando hablamos de una enfermedad, las enfermedades, hermanos, nunca vienen sin causa. ¿Ok? Y a medida que desarrollemos este tema, nos vamos a dar cuenta qué es lo que propicia la enfermedad.
Ok. Vamos a avanzar. Dice Ministerio de Curación, página 179. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Leímos el versículo, decía, así como el gorrión y el ave, la maldición nunca llega sin ninguna causa. Y cuando hablamos de enfermedad estamos hablando de una maldición, porque nadie quiere estar enfermo. Pero aquí en una forma más explícita, la mensajera del Señor dice que la enfermedad sobreviene nunca sin causa. Hay un causante. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. ¿Ok? Eso es lo que dice la pluma inspirada. Descuidamos leyes físicas, leyes de la salud, y entonces estamos preparando el camino, y entonces nosotros mismos estamos invitando a venir a la enfermedad. Qué interesante. Dice Ministerio de Curación bajo el capítulo El médico educador, la enfermedad, esta es la definición que Dios da. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Es decir, la causa, dijimos, violación de ley, y cuando se viola la ley, entonces el organismo dice que empieza a trabajar porque hay algo raro, algo extraño llegó al cuerpo, y entonces el cuerpo trata de liberar, y entonces aparece un signo, y entonces aparece un síntoma, y eso es lo que nosotros sentimos. Dice aquí, es un esfuerzo de la naturaleza, es un esfuerzo del cuerpo para poder liberarse de esa condición resultante de una violación de una ley. Ok. Ahora, vamos a hablar sobre las enfermedades, y yo quisiera que antes de que pasemos al siguiente slide, que ustedes ya miraron ahorita, por favor, si ustedes pueden ponerse de pie allí donde están en sus lugares, no se van a mover para otro lado, nada más quiero que se pongan de pie, por favor, para hacer esta actividad. Nada más se me pueden parar, por favor. Vamos a hacer esta actividad antes de que entremos a estas enfermedades que vamos a ir desarrollando. Y quisiera preguntarles o mencionarles a ustedes, ¿ok? Por favor, escuchen muy bien, por favor, se pueden sentar todas aquellas personas que tienen algún familiar, algún conocido, algún pariente que ha sufrido o que está sufriendo ahora mismo con problemas del corazón. Si usted conoce a alguien, algún pariente, algún vecino, algún amigo, se puede sentar. Ok, ya se sentaron dos. Alguno de ustedes, es el siguiente grupo, se puede sentar si usted conoce dentro de sus parientes, familiares, vecinos, alguna persona que esté sufriendo de diabetes. Bueno, creo que no. Sí. ¿Alguien conoce, familiar, amigo, vecino, que esté sufriendo de cáncer? Bueno, vamos al siguiente grupo, hipertensión arterial. Bueno, entonces quedaron dos personas del grupo que no conocen a ninguna persona que esté enferma de estas características. ¿Pueden sentarse? O vecino conocido. Sí. Bueno, fíjense hermanos. Bueno, se pasó a decir esto, entonces, fíjense, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría, y en cualquier lugar donde usted se encuentre, se va a encontrar con personas que conocen a alguien que tenga alguna de las enfermedades degenerativas como las que acabamos de mencionar. ¿Cuáles de ellas? Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad, ¿qué más? El cáncer, la diabetes, artritis, diferentes tipos de enfermedades. Ahorita al lugar donde usted vaya, hermano, va a encontrar con personas que están enfermas. Y ya hablamos en el sentido de enfermedad, no hay ninguno que esté sano en todas sus facultades. Así es de que vamos a ver entonces las estadísticas de las enfermedades. Esta es una estadística no actual, pero son las principales causas de muertes a nivel mundial. Y la primera, la que ocupa el primer lugar, ¿cuál creen que es? Las enfermedades cardiovasculares están en primer lugar. Okay, le sigue el cáncer, le siguen enfermedades cerebrovasculares, después vienen los accidentes, y muchos de ellos, los accidentes son provocados por violar una ley. ¿Cuál ley creen que se viola?
la del descanso. Y vamos así, la siguiente en la gráfica son las enfermedades pulmonares. Y sigue aquí, a ver si lo podemos mirar bien aquí, las neumonías, diabetes, bueno, y la lista sigue, pero la primera causa de las enfermedades en los Estados Unidos es los cardiovasculares, perdón. Entra dentro de las enfermedades cardiovasculares, que de hecho ahorita vamos a estar viendo que casi una enfermedad no es aislada de las demás, siempre está dentro de las otras, siempre lo vamos a ver. Artritis, exacto. Y muchas enfermedades, por ejemplo, lo que decía el hermano Elliot, estamos hablando de que quizá no va, una persona que tiene estrés o que tiene depresión, quizá, bueno, estamos hablando de suicidio también, pero muchos de ellos que no llegaron al suicidio van a morir a causa de las enfermedades cardiovasculares. El caso de la obesidad, nadie muere de obesidad, pero sí puede morir de cardiovascular. Entonces, por eso las enfermedades cardiovasculares se encuentran en el primer lugar. Ok, entonces vamos a avanzar y dice el encabezado de este slide, principales causas de muertes en perspectiva. Quiere decir que el círculo más grande, del círculo más grande viene hacia el más pequeño. Estamos hablando de perspectiva, causas de muerte. Dice aquí el más grande, nuevamente, trastornos cardíacos circulatorios. El segundo sería el cáncer, trastornos respiratorios, y viene haciéndose el círculo más pequeño, trastornos en el sistema nervioso, trastorno digestivo, renal, infección, ok, y vamos para allá, sigue diabetes. Y si ustedes se fijan en el círculo más pequeño, ¿cuál es? Las guerras. Quiere decir que mueren menos en las guerras que personas que mueren de trastornos cardíacos circulatorios. Imagínense. Ahora viene otra perspectiva. Estas son causas, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre los riesgos que conducen a la muerte en este tipo de personas. Y ahora vamos nuevamente del círculo más grande al círculo más pequeño. La presión arterial. Acuérdense que dentro de las enfermedades el círculo más grande eran los problemas circulatorios o cardiovasculares, pero una de las causas que va a llevar a este tipo de problema está la presión arterial alta. Después viene fumar, colesterol alto, la obesidad, consumo insuficiente de frutas y verduras, estamos hablando de fibras, más adelante vamos a hablar más directamente. La inactividad física quiere decir riesgos que conducen a la muerte. Estamos hablando de lo que va a producir la muerte. El primer slide fue acerca de las enfermedades, pero ahora estamos hablando de los riesgos, y cuando hablamos de riesgos ya estamos hablando de estilo de vida. Okay, estamos hablando de hábitos en nuestro diario vivir. Consumo de alcohol, la inactividad física, el uso de drogas, y lo último, como siempre, nuevamente, el asunto de las guerras. Ok. Vamos a ver el siguiente. Y dice aquí los factores determinantes de la salud. Es decir, que el anterior que ya miramos ahora está agrupado en una nueva gráfica para hablar de estos factores que van a determinar nuestra salud. Y la parte más grande, lo que predomina como factor principal para las enfermedades, ocupándolo con un 43%, está el estilo de vida. ¿Okay? La manera como estamos viviendo. El 27% la herencia genética, el 19% el entorno, el hábitat donde nos estamos moviendo, y el 11% el sistema sanitario. Pero si ustedes se dan cuenta, estilo de vida y herencia genética es la que ocupa la mayor parte. Ok, entonces vamos a ver este último pensamiento en esta sección, porque si ustedes miran la gráfica, hermanos, dice aquí que el 27% se debe a la herencia genética, y entonces ahí podemos decir, bueno, resulta que si mis papás tenían hipertensión o tenían problemas de cáncer o tenían diabetes, ¿qué quiere decir? Pues yo también voy a tener, ¿verdad? Entonces el 27% cae en esa categoría de herencia genética. Pero ¿es así?
así sucede, eso tiene que ser así. Entonces dice este pensamiento, Ministerio de Curación, página 179, y con esto lo voy a dejar meditando porque hasta aquí vamos a llegar en esta primera sección de salud. Dice este pensamiento: muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Es decir, que delante de Dios no es excusa para poder decir, bueno, si mis padres tuvieron esto, yo también tengo que hacer, porque Dios tiene poder aún para romper aquellos hábitos heredados o hábitos cultivados, ¿verdad? Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Así es de que Dios es el único que tiene poder para poder restaurarnos. Seguimos con la secuencia del tema. Estamos hablando acerca de las causas de las enfermedades. Y hoy en día, hermanos, estamos viviendo en un mundo en el que, como dijimos en la mañana, hicimos ese pequeño ejercicio de que casi todos conocemos en la actualidad a alguien que está padeciendo de diabetes, de artritis, enfermedades cardiovasculares, artritis, y la larga lista de enfermedades continúa. Ese es nuestro mundo hoy en día, los hospitales llenísimos de enfermos. Entonces, estábamos hablando acerca de los factores que determinan la salud de un ser humano, y mencionábamos que el 43%, que es casi un poco menos de la mitad, es el estilo de vida, es el factor número 1 de la causa de la gran mayoría de las enfermedades. Y el 27% dijimos que era herencia genética. Es decir, que mencionábamos anteriormente que cuando una persona está enferma de diabetes, por ejemplo, y dice mi padre tenía diabetes, o el abuelo tenía diabetes, o el bisabuelo tenía diabetes, entonces estamos confinados a padecer ese tipo de enfermedades. Pero lo vimos también en el siguiente pensamiento, que es un pensamiento que en realidad nos hace ver y nos hace sentir de que no estamos atados a la herencia de nuestros padres. Y mencionábamos también la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro 1:18, que dice: sabiendo, es decir, que bien tenemos el conocimiento que hemos sido rescatados de vuestra vana conversación, dice algunas versiones, pero otras versiones dice de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Nuestros padres nos han heredado ciertas características de vida, pero Dios dice que no estamos confinados, que hemos sido rescatados, se ha pagado un precio por nosotros. Primera de Pedro 1:18. Y Ministerio de Curación, página 179, es otro pensamiento inspirador por parte de Dios, que dice: muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Es decir, Dios no está ignorado de esto, es decir, Él creó nuestro cuerpo y sabe que en forma genética, porque Él creó nuestro cuerpo y conoce los genes, nosotros traemos por herencia de nuestros padres una influencia demasiado grande. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres, si bien, porque también Él sabe, dice, si bien no son responsables de lo que hicieron sus padres, es, sin embargo, y aquí se abre una amplia puerta para todos nosotros, no hay excusa. Sin embargo, su deber es averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Es decir, que no hay pretexto. Es decir, que si papá o mamá tuvieron ciertas enfermedades que hoy por hoy son conocidas como hereditarias, en el libro Mente, Carácter y Personalidad dice que Cristo tiene poder, lo mencionamos en la mañana, poder para romper aquellos hábitos heredados y hábitos cultivados. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Ahora,
vamos a empezar a ver algunas de las características de algunas patologías, de algunas enfermedades y su relación con el estilo de vida. Y ustedes se van a dar cuenta que los mismos factores que van a influir en una enfermedad son los mismos factores que van a influir en casi todas las enfermedades. Vamos a hablar, y esto lo vamos a ir tocando nada más en una forma muy breve, no nos estamos adentrando en cada tema, pero vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares. Hábitos, por ejemplo, tabaquismo. Eso es algo que nosotros elegimos, fumo o no fumo. La genética. Ahora cuando hablamos de genética ya vimos los textos anteriores, tanto de la palabra de Dios como del espíritu de profecía. Pero aún la epigenética hoy en día, que es la ciencia que estudia las cuestiones de los genes y del ADN, está abogando por un cambio, por una modificación de estilo de vida para romper eso. Es decir, no estamos confinados, hermanos, no estamos confinados. Ahora sí, hay una mayor predisposición cuando nuestros genes traemos eso, pero no quiere decir de que lo tenemos que padecer. La edad es un factor para las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el sedentarismo, que esto es una cadena, y en la cuestión de la alimentación, que nos vamos a estar enfocando un poquito más. Fíjense cuáles son los problemas, por dónde vienen los problemas cardiovasculares. El consumo, y hoy en día no podemos decir ni excesivo, pero si queremos estar libres de este tipo de enfermedades, deberíamos estar pensando, planificando en poder eliminarlos. Carnes, ¿por qué? Consumo, la presencia de grasas saturadas y colesterol. Harinas refinadas, ¿por qué? Porque no contienen fibra, están ya sin fibra, y la fibra es uno de los elementos o componentes para ayudar a eliminar el colesterol. Entonces, estamos hablando de que cuando un producto como el de la carne, que contiene grasas saturadas, alto colesterol, son los mismos componentes que van a pasar a la sangre. Colesterol elevado en la sangre, viene el aumento de triglicéridos, y entonces viene la obstrucción de las arterias, y entonces las enfermedades como la angina de pecho, ataques al corazón, infartos cardíacos. Azúcares, ¿qué tipos de azúcares? O azúcares o harinas refinadas. Todos ya sabemos esto. Las galletas, los postres, azúcar blanca y azúcar morena, que en la actualidad ya es la misma. El alcohol, comer en exceso, el estrés, hablábamos un poquito de eso también, son los factores que van a determinan ese tipo de enfermedad. Pasamos a otro que hoy en día asusta a todo mundo, ¿verdad? Como es el cáncer. Y si podemos notar, esto, ¿en qué parte ya no está el cáncer o en qué parte no está el cáncer presente? Esto ya es una epidemia, es decir, ya está en todo el mundo. Y podemos ver por los colores, son los tipos de cánceres que están predominando en esos lugares. La palabra de Dios decía que una de las características antes de que Jesús venga va a ser el aumento, el incremento de enfermedades en nuestro mundo. El cáncer de próstata, cáncer del pulmón, cáncer de hígado, de estómago, colorectal, los sarcomas, que son tipos de cánceres, el esófago, la leucemia. Todos esos tipos de cánceres están invadiendo al mundo. Y si podemos ver en esta gráfica, dice que el 75% de las muertes por cáncer es debido a ¿qué? ¿Qué factor es el que predomina en todo eso? Nuevamente el estilo de vida. Estilo de vida. ¿Y qué son los factores que podríamos mencionar aquí en estilo de vida? Vamos a mencionar el aumento de peso o el sobrepeso, la obesidad, que son dos cosas diferentes, pero conlleva casi a lo mismo. Azúcares, otra vez, tabaco, el uso de café, el alcohol, los productos enlatados, estamos hablando de los procesados con tantos aditivos, conservadores, condimentos que irritan nuestro cuerpo, el exceso de sal. Normalmente a los pacientes con cáncer, algunas instituciones de salud eliminan por completo el consumo de sal, hay unas que la disminuyen bastante. Carnes de todo tipo, los quesos añejos principalmente porque todos los productos de origen animal nos van a ser factor predominante. Las drogas, el estrés nuevamente, depresión,
exposición excesiva al sol, radiaciones, contaminación ambiental. Y estamos hablando, hablamos mucho de alimentos, pero el sedentarismo también es uno de los factores que va a influir mucho. Ahora estamos hablando de la obesidad. Y quise poner esa caricatura ahí porque me gustó para poder representar la obesidad, hermanos, como dice ahí, worldwide obesity. Está a nivel ¿qué? Mundial, a nivel mundial, hermanos. Y esto escuché hace mucho tiempo atrás un tema de salud donde decía que la obesidad es una de las características, fíjense, de que Cristo está pronto a venir. Y yo decía, pero la obesidad no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia, pero sin lugar a duda nosotros podemos ir al libro de Mateo y al libro de Lucas, donde se habla acerca de las señales, y podemos notar que la palabra de Dios ya había hablado sobre esto. La glotonería, ¿qué dice? Iba a estar en aumento. Glotonería es algo que precede a la venida de nuestro Señor Jesús. Y uno de los factores para la obesidad es el consumo excesivo de alimento. Estamos hablando de glotonería. Yo creo que no se pueden percibir muy bien los factores que están allí, pero está el sedentarismo, el consumo elevado de alimentos, es decir, consumimos más calorías de las que estamos gastando. ¿Por qué? Por el sedentarismo. No hacemos ejercicio, pero consumimos demasiados alimentos. No hay fibra en la dieta, hay grasas, hay frituras, hay carnes, nuevamente, quesos, azúcares, dulces, harinas refinadas, estos puestos de comida rápida, todo usted lo puede encontrar allí. Y en uno de los temas de salud decía, hoy en la actualidad, usted bien puede decidir qué tipo de enfermedad quiere tener en el futuro. Es decir, que si usted quiere padecer en el futuro obesidad, pues sigamos estos requisitos, ¿verdad? Pero tenemos que alejarnos de todo eso para no pasar ahí. Esto ya es una epidemia, está a nivel mundial. Ahora, pasamos a la siguiente enfermedad. Y casi todos conocemos, ¿verdad? Alguna persona que padece diabetes hoy en día. Y quizás nunca habíamos estado tan de cerca con esta enfermedad y lo habíamos visto y con el conocimiento así retirado. Pero hoy en día estamos un poquito más adentrados en esto, hermanos, y es una enfermedad terrible, de verdad. Es una enfermedad terrible que todas las enfermedades, ninguna es bonita decir, bueno, esta no es tan mala, pero tiene consecuencias muy dañinas y bueno, todas, de verdad. Ahora, ¿cuáles serían los factores que podrían determinar? Nuevamente, grasas saturadas, que solamente las grasas saturadas se encuentran en los productos de origen animal. En los productos de origen vegetal usted no va a encontrar grasa saturada. Ahora, podemos decir, bueno, ¿y el aguacate? ¿Y el coco? ¿Y las semillas contienen grasa, sí o no? Sí, contienen grasa. Inclusive algunos limitan el uso de coco porque se ha mencionado que contiene grasa saturada, pero ese tipo de grasas también tiene su clasificación, y cuando hablamos de este tipo de grasas hay clasificaciones que son saturadas en cadena larga y saturadas en cadena media y en cadena corta. El coco, que es un vegetal, no contiene la misma saturación que contiene esto, ¿ok? Así es de que el coco no le va a tapar las arterias como lo harían los productos de origen animal. Estamos hablando nuevamente azúcares, helados, chocolates, galletas, tortas, panes, cafés, refrescos. Ahora, hoy por hoy, ¿saben quién ocupa el primer lugar en obesidad y que le sigue este tipo de enfermedad? Obesidad ahorita. ¿Alguien sabe quién ocupa el primer lugar? Sí, desgraciadamente. México está ocupando el primer lugar ahorita en obesidad. Llegando a la obesidad, que no está catalogada como una enfermedad, le va a seguir la diabetes y siguen las demás enfermedades como las enfermedades del corazón. Pero bueno, consumo de muchos dulces, caramelos, harinas refinadas, ya no hay fibra en los alimentos. Estamos hablando de arroz blanco, ¿verdad? Porque el integral sí contiene fibra. Estamos hablando del pan, la gente que consume más el pan blanco que el pan integral, que contiene más fibra. Estamos hablando de pastas blancas,
pero la integral contiene más fibra, ¿ok? De ese tipo, y estamos hablando de los cereales también, y cuando decimos cereales, generalmente lo primero que viene a la mente, ¿qué es? Una caja, ¿verdad? Una caja con el tigrito o una caja allí con hojuelitas dulces. Cuando decimos cereales, nos estamos refiriendo a cereales integrales, y ahí mencionamos ya pan blanco, arroz blanco, pastas blancas. Y bueno, esos son los países, y como se encuentra, y es una gráfica ya no actualmente, pero se calcula, dice ahí, para el 2013 va a haber un incremento mayor. Dice aquí, en el mundo hay 382 millones de personas con diabetes. Y yo creo que esa gráfica o cifra sí te está quedando corta hoy en día. La hipertensión es otro tipo de enfermedad. Y todo esto, hermanos, está relacionado. Diabetes, obesidad, hipertensión, casi, o una misma persona puede tener todos este tipo de enfermedades. Estamos hablando de la hipertensión, y por aquí venía una gráfica. Dice: la OMS ha elegido la hipertensión como el tema del Día Mundial de la Salud en el año 2013. Como había subido mucho el asunto de la hipertensión, bueno, hay que atacar la hipertensión. Entonces, prevalencia de casos, dice 1 de cada 10 personas entre 20 y 40 años va a tener. 1 de cada 2 personas entre 50 y 60 años. Y las últimas cifras globales dice es que de 1 de cada 3 adultos hay hipertensión. Y si podemos contar aquí, si podemos contar, y eso de aquellas personas que han ido y se han hecho la prueba, ¿verdad? Porque hay muchos que quizá hay con hipertensión, y lo mismo sucede con la diabetes, que de aquellos que se han hecho la prueba, pero hay muchos que tienen estos padecimientos y no lo saben porque nunca han tomado el control de esto. Pero 1 de cada 3 personas adultas padece de hipertensión arterial. ¿Cuáles son los factores que nos van a predisponer para este tipo de enfermedad? Bueno, nuevamente, los alimentos, grasas saturadas de origen animal, alto colesterol, azúcares, harinas refinadas, exceso del sal, el no hacer ejercicio, llevar una vida muy sedentaria, las drogas, alcohol, cafeína, nicotina, el estrés. El estrés es un predominante para todas las enfermedades también. Bueno, artritis. Con el asunto de la artritis, todos sabemos que el ácido úrico forma un papel bastante importante para esta enfermedad, y generalmente se encuentran en los productos de origen animal, aunque también se encuentran en leguminosas cuando son consumidas en exceso. No el ácido úrico, pero se encuentra en forma de purinas, y cuando estas se llegan a metabolizar, entonces llega el ácido úrico. Ahora, su proporción de purinas no es mucha, es poca. Y no quiere decir que vamos a quitar las leguminosas de la dieta entonces, porque no estamos promoviendo eso. Pero sí podemos regular la frecuencia y las cantidades. ¿Por qué? Porque a veces, todos los días frijoles. Y en cuanto más variamos nuestra alimentación, vamos a evitar este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces ya miramos carnes, huevos, queso, leche, grasas, y hablaríamos también, si estamos hablando de cuestiones de estilo de vida, hay que hacer ejercicio, el consumo de agua para poder eliminar todo eso, ese ácido úrico. Hablando de la desnutrición, ¿a quién le parece a ustedes? ¿Quién es el desnutrido entre esas dos figuritas? ¿Ah? Los dos. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos que el niño que está gordito y que está así bien cachetoncito es el niño que está sano, pero hoy en día sabemos de que no es así. No quiere decir de que el que está bien flaquito está desnutrido y que el otro es sano. Es decir, que ambos están desnutridos siempre y cuando no estemos consumiendo, no estemos dando los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con el niño que está aquí a mi derecha? Cuando nosotros hacemos uso excesivo de alimentos que no nutren, como harinas refinadas, panes, pastas, nuevamente, miren, la lista es la misma para casi todos los padecimientos. Ahora, yo creo que con esta vamos a concluir aquí. Dice, otras enfermedades que también están relacionadas con el estilo de vida y la alimentación,
Y vamos a ver las siguientes. Pueden ser enfermedades de la vesícula biliar, estreñimiento, hemorroides, venas varicosas, úlcera péptica, o ya sea gástrica o duodenal. Y la lista continúa, hermanos. Hay muchas enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades tiene que ver con el estilo de vida. Así es de que vamos a dejar hasta allí y más adelante vamos a continuar porque no quiero dejarlos así asustados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vendrá la solución porque Dios tiene solución. Dios nos ha dado de su palabra para que nosotros podamos evitar todos estos tipos de enfermedades. Entonces lo dejamos hasta aquí por este momento. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar en este momento con el tema que venimos hablando desde la mañana, enfermedades y sus causas, y nos quedamos viendo parte de la mañana y parte de esta tarde en algunas de las características de las enfermedades y las causas. Y ya vimos que la gran mayoría de las enfermedades casi son los mismos factores para cada uno de ellos. Pero como no queremos cerrar el tema nada más hablando acerca de las enfermedades, ya que Dios nos ha dado un plan a su pueblo para poder tener salud. Y estamos hablando en esa salud integral que es física, mental y espiritual. Entonces, ¿qué hacer ante tantas enfermedades? Dice este pensamiento que como pueblo de Dios tenemos que enseñar a las personas, a la gente, que las drogas no curan la enfermedad. Cuando mencionamos las drogas estamos hablando de lo que comúnmente hoy en día conocemos como medicamentos, pero en realidad son drogas. La medicina es el plan de Dios para nosotros. Es la verdadera medicina. Sigue diciendo este pensamiento, es cierto que a veces proporcionan algún alivio inmediato momentáneo, y el paciente parece recobrarse por efecto de las drogas, cuando se debe en realidad a que la naturaleza, es decir, el cuerpo humano, posee fuerza vital, y esa fuerza vital fue colocada en el ser humano cuando Dios creó a Adán y a Eva. Suficiente, dice, para poder expeler el veneno y corregir las condiciones causantes de la enfermedad. Se recobra la salud a pesar de la droga, que en la mayoría de los casos solo cambia la forma y el foco de la enfermedad. Muchas veces el efecto del veneno parece quedar neutralizado por algún tiempo, y esto es bien importante. Cada vez que ingerimos un medicamento pareciera que funcionó perfectamente, pero dice ahí, y lo coloqué en letras de color rojo para poder resaltar, dice ahí, pero los resultados subsisten en el organismo. ¿Y qué va a hacer? Producir un gran daño. ¿Cuándo? A futuro. A futuro vamos a ver el daño. Ahora, entonces, si las drogas no curan, ¿cuál es la solución? Este pensamiento lo encontramos en el Ministerio de Curación, páginas 75 y 76. Y estos son los médicos divinos. Los otros dijimos que eran drogas. Por medio, dice, de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora, imagínense, y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación automáticamente, porque Dios ha colocado, decía el pensamiento anterior, una fuerza vital desde que Dios creó al ser humano. Apenas alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, dice, la naturaleza o el cuerpo comienza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud. Pero fíjense, ahí resalté otra vez con letras rojas, pero lo que obra por medio de esos agentes, ¿quién es? Es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. Y hoy estamos recalcando algo que estudiamos ayer por la noche. El cuerpo regenera automáticamente, entre comillas, pero el que está detrás, dice allí este pensamiento, es Dios. Y cuando una persona llega a recuperar su salud, no fue el medio que utilizó, sino ¿quién es? Es Dios el que sana, y es el único que puede sanar al ser humano. Sigue diciendo, la enfermedad, el padecimiento y la muerte no son obra de Dios, son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye.
¿Y cuál es el trabajo de Dios? ¿A qué parte? Dios es el que restaura, Dios es el que sana. Bueno, entonces este es el método que el Señor utiliza. Este es el método, porque Él tiene un método, Él tiene un medio. Dice este pensamiento y es muy lindo, porque cuando nosotros estamos enfermos, lo que queremos es sanidad. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, y usted puede investigar y hacer una investigación allí. ¿Cuáles son los métodos para poder sanarnos? Hay muchos, pero hay una sola que el cielo aprueba. Y esto a mí me encanta, porque usted puede buscar muchos métodos de sanidad, pero si usted teme a Dios, a usted lo único que le va a interesar es esta, la que el cielo aprueba. ¿Cuál es? Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y alguien decía, y esta semana lo comentamos allí en el tema que dimos también en esta semana, alguien decía, esto no está hablando acerca de remedios, del remedio de la abuelita y bueno, tómate el remedio, yo la tomé, ya estoy bien. Estamos hablando de leyes, ¿ok? Es decir, si usted no respira, porque ahorita vamos a ver la ley, usted se muere. Si usted no consume agua, usted se muere. Si usted no consume una alimentación adecuada, usted va a morir. Y podemos ir ley por ley, porque es de esto se trata este pensamiento. Dice aquí, estos son los remedios que Dios utiliza, pero son leyes. El aire, el agua, el aseo, la alimentación, pureza en la vida, confianza en Dios, y ahí no están los 8, ahí falta más. Son remedios por cuya falta están muriendo millares. Y yo en la mañana yo les mencionaba, hermanos, quizá este mensaje usted y yo lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad ahora de que estos temas van a quedar grabados. Hermano o hermana que usted nos está escuchando, que quizá algunos están escuchando en este momento, otros van a ver los videos posteriormente. Esta es la verdad de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enfermos, debemos de recurrir a las leyes de Dios. Dice aquí, sigue diciendo, son remedios por cuya falta están muriendo millares. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda, y esto es bien importante, porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no aprecia. ¿Por qué? Porque los remedios, porque las leyes, cuando nosotros aplicamos esto en algunos pacientes, esto es lento, hermanos. Esto no es de la noche a la mañana. El enfermarse, ya vimos todas las cosas que tenemos que hacer para enfermarnos, no va de la noche a la mañana. Y la recuperación tampoco se logra de un día para otro. Si nos ha tomado años para poder regenerar nuestra salud, nuestro cuerpo, entonces el recuperarlo no va a ser de la noche a la mañana. Por eso se desprecian estos principios. ¿Por qué? Porque requiere un trabajo que la gente no aprecia. Y sigue diciendo, continúa el pensamiento. El ejercicio era algo que no estaba acá arriba, pero ya no vamos a leer el aire, estaba allá arriba. El ejercicio, el agua estaba allá arriba, un ambiente limpio y amable, si podemos ver ahí dice ambiente limpio y arriba decía aseo. Vamos a considerarlo como lo mismo, pero ambiente limpio y amable son dos cosas muy diferentes. Y anteriormente hablábamos de la reforma pro salud enfocado físicamente. Pero si pudiésemos analizar uno por uno, podemos ver de que estas leyes físicas que rigen al ser humano, que lo rigen desde la mañana hasta el anochecer, hace el complemento de lo físico, de lo mental y de lo espiritual. Cuando hablemos de la pureza en la vida, ustedes se van a dar cuenta. Bueno, dice, todos estos principios, estas leyes o estos remedios, pero no en el contexto de tómate el remedio de la abuelita, ya lo dijimos, están al alcance de todos. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto dice el pensamiento? Poco costo. Mientras que las drogas, ¿cuánto nos cuesta? Son muy costosas. ¿Por qué? Tanto en recursos, en dinero y ¿qué más? El efecto, ¿qué quiere decir? Usted lea los medicamentos, todas las cajitas traen un papelito, ahí lo dice, efectos secundarios, efectos que producen sobre el organismo. Ahora, esperanza.
las palabras que fueron dirigidas al pueblo de Israel en el pasado se aplican hoy a los que recuperan la salud del cuerpo o la del alma. Dice la palabra de Dios: yo soy Jehová tu sanador. Qué hermoso. Tercera de Juan es el deseo de Dios para nosotros, para todo ser humano. Dice aquí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Y dice este versículo: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esto está en el libro de Salmos, capítulo 103. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y aquí podemos hacer un paréntesis, porque siempre el pecado y la sanidad o la enfermedad están relacionadas. Es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y mire, para todos aquellos que estamos enfermos, y en la mañana decíamos que no hay ninguno sano, todos estamos enfermos, todos. Si no físicamente carecemos de un dolor o no presentamos signos o síntomas, si mentalmente no hay paz, si mentalmente estamos disgustados, estamos aquí, estamos allá, o espiritualmente no estamos bien, no hay sanidad, porque estamos hablando de esa salud integral. Ahora, en caso de enfermedad, mi hermano, mi hermana que nos está escuchando, aquí está la esperanza que Dios nos da, y esta es la solución para cualquier tipo de enfermedad. Para cualquier tipo de enfermedad, esta es la solución de Dios. 4 puntos. Número 1, hay que indagar la causa, porque recordamos que desde la mañana venimos diciendo que toda enfermedad es consecuencia de algo, más bien es la causa, ¿ok? Viene por una causa. Número 1, hay que indagar la causa. Número 2, deben modificarse las condiciones antihigiénicas. ¿Y qué quiere decir eso? Si relacionamos la palabra antihigiénica, es lo contrario de la higiene, ¿verdad? ¿Y qué es higiene? La higiene, nosotros generalmente tenemos el contexto de limpieza. Hay que lavarse las manos, cepillarse, eso es higiene. Pero si usted va al diccionario, la palabra higiene es una ciencia y en la cual va mucho más allá que lavarse las manos. Está más allá relacionado que el aseo. Tiene que ver con aquellas condiciones que no promueven la salud. Cualquier tipo de condición que no promueva la salud es algo antihigiénico, ¿ok? Entonces, tenemos que modificar esas condiciones antihigiénicas. Hay que corregir los hábitos erróneos. Después, fíjense, como pueblo adventista muchas veces saltamos de aquí, y si alguien dice, bueno, a mí me duele aquí, ¿qué será que puedo hacer? Oh, tómese tal tecito. Mire, nos saltamos siempre a este 4 punto sin indagar la causa. Y en forma personal, cuando a veces alguien me pregunta, hermana, tengo esto, ¿qué podemos hacer? Indagar la causa primero, porque a veces da uno el remedio, pero si no quita la causa, el mal va a seguir, por más remedio que tome. Dice aquí, hay que ayudar entonces, después, dice ahí, después hay que ayudar a la naturaleza, al cuerpo, en sus esfuerzos por eliminar las impurezas. ¿Recuerdan la definición de enfermedad de acuerdo al espíritu de profecía? Que era ese acto de que el cuerpo quiere eliminar algo que ha entrado. Bueno, para eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Ahora, nada más voy a leerlas porque no daría tiempo a explicar cada una de ellas. Pero yo creo que el grupo que está aquí en esta tarde ya tiene el conocimiento de cuáles son las leyes físicas. Pero para los que nos están viendo, vamos a mencionarlas nada más. No hay tiempo de ahondarnos en cada una de ellas. Pero nosotros las conocemos. Agua pura, en el párrafo anterior ya las habíamos mencionado. Aire puro, el aseo como higiene, la debida alimentación, la pureza en la vida. Es decir, en esta nada más me detengo. Cuando hablamos de pureza en la vida, estamos refiriéndonos a cuidar las avenidas del alma. ¿Cuáles son? Son los 5 ¿qué? Los 5 sentidos. Y a eso me refería, que la Reforma Pro Salud, y hablar de esto, hermanos, va mucho más allá de sentarse a la mesa y comerse un plato de lechugas. Tiene que ver con lo que yo estoy mirando. ¿Qué es lo que estoy mirando en la televisión? ¿Qué es lo que estoy mirando ahí en el internet?
tiene que ver con lo que estoy oyendo. ¿Qué clase de música estoy oyendo? ¿O qué cosa estoy escuchando? Alguien que habla, algún sonido. Todo eso va a influir para poder generar un pensamiento. ¿Qué más? Todo lo que toco está relacionado con la mente. Reforma Pro Salud es más que un plato de lechuga o un plato de ensalada. Reforma Pro Salud abarca todos los aspectos de la vida. ¿Okay? El ambiente limpio y amable, la limpieza en el pueblo de Dios, hermanos, y yo creo que ya lo hemos mencionado mucho en los temas que anteriormente hemos dado. Dice un pensamiento del Espíritu de Profecía que las leyes de Dios no van a ser implantados en un corazón que es descuidada en su manera de vestir, porque haya algo sucio, o que no haya limpieza en sus casas. Hermano, esto va a abarca. Por eso dice un pensamiento que cuando la Reforma Pro Salud en realidad sea aceptada por el pueblo de Dios, va a llegar, dice, a la conferencia general, llegará a las iglesias, llegará a los pastores, llegará a las iglesias, hablando del grupo de personas, y llegará a la mesa y llegará hasta en el arreglo de la casa. Reforma Pro Salud es muy abarcante. Amable, palabras agradables, actos bondadosos, es decir, mi entorno tiene que ver con mi salud, sí, y con el aspecto mental y espiritual también. El sol, la alegría es otra ley. Yo al lado de cada uno de ellos tengo los párrafos porque está considerado como ley. La alegría es básico en el cristiano. El apóstol San Pablo dice, estad siempre gozosos, y después vuelve a decir, otra vez les digo, gozaos, ¿verdad? Aún en las tribulaciones. Es la actitud del cristiano, es mucho más que lo que como. Reforma Pro Salud, la abstinencia, el descanso. La vestimenta también, sí, mujeres, varones, comprimir un órgano es un pecado, a la vista de Dios es un pecado. Faldas demasiado cortas, vestidos demasiado abiertos o vestidos sin mangas. El espíritu de profecía es claro y específico. Dice, o el uso de pantalones en las mujeres. Dice que tiene que haber una distinción de la vestimenta del hombre y la vestimenta del varón, y que esto iba a producir hasta la criminalidad. ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Se imaginan eso? Que mi manera de vestir puede llegar a provocar criminalidad. Bueno, está escrito, ¿ok? Vestimenta adecuada, entonces, alguna de las hierbas está como ley, y yo lo tengo ahí la cita, pero casi no hablamos mucho de eso, no habría tiempo ahorita. Confianza en Dios, ¿ok? Vamos a pasar aquí. Dice aquí, no se nos recordará demasiado que la salud no depende del azar. Es decir, ya no vamos a hablar mucho de eso, hermanos. La salud no depende del azar. No es así. Es resultado de la obediencia a la ley. Muchos, escribe la mensajera del Señor, me han preguntado, hermana de White, ¿cuál es el mejor proceder que puedo seguir para preservar mi salud? Es lo que queremos todos, ¿verdad? Es lo que deseamos todos, preservar la salud. Y ella responde, tómese aquel tecito. ¿O cuál es la respuesta de la hermana White? Dejen de transgredir las leyes de su ser. ¿Queremos salud? ¿Queremos recuperar la salud? ¿Queremos prevenir las enfermedades? Dejen de transgredir las leyes de su ser. Dejen de gratificar un apetito depravado. Coman alimentos sencillos. Vístanse en forma saludable, lo cual va a exigir modestia, sencillez. Trabajen en forma sana, es decir, hablando de la temperancia, porque abarca trabajo, abarca estudio, abarca alimentación, y entonces no estarán enfermos. Qué lindo, ¿verdad? No estarán enfermos. Entonces, quitamos todo lo demás. Ya vimos qué es lo que producía la enfermedad. Hábitos. Hablamos de los alimentos perjudiciales, pero entonces, ¿cuáles son los alimentos que tenemos por los cuales sustituirlos? Dice aquí, y ya estamos por terminar, dice, los cereales, las frutas carnosas, oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador,
y preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Nos darán fuerza, nos darán resistencia, nos darán vigor intelectual, y no hay ninguna dieta y no hay ningún régimen que supere a lo que Dios nos ha dado. Hermano, yo voy a recalcar un tanto en esto, porque hoy en día hay muchos tipos de dietas, y yo creo que en algunos lugares hemos hablado de los diferentes tipos de dietas que hoy día están surgiendo, porque aún el enemigo está haciendo engaño con esto. Si alguien quita alguno de estas cosas, no es el plan de Dios, ¿ok? Y hoy existe una dieta muy común y muy normal allá afuera. Los cereales, tienen que incluir cereales, tiene que incluir frutas, tiene que incluir oleaginosas. ¿Cuáles son las oleaginosas? Estamos claros en eso, ¿no? Oleaginosas, las nueces, las almendras, los pistachos, marañón. Sí, oleaginosas son los de grasa. Las legumbres, ahí entran los frijoles, las lentejas, las habas, el garbanzo, chícharos, ¿ok? Esta es la alimentación que Dios escogió para su pueblo, ¿ok? Esa es la alimentación de Dios. Ya lo vimos anteriormente, pero quiero cerrar nuevamente con esto para que quede bien claro en nuestra mente. Las palabras que fueron dirigidas al antiguo Israel hoy son para nosotros en este día, ¿verdad? Para que podamos recuperar la salud del cuerpo o la del alma. Yo soy Jehová tu sanador. Él es el único, hermanos, que tiene poder para poder restaurar y para poder sanar nuestros cuerpos enfermos. El deseo de Dios para usted que nos está escuchando, que nos está viendo, es: yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad, porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y es el único que puede sanar todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Bueno, hoy culminamos con esta parte que fue una parte teórica, pero el día de mañana, primeramente Dios, vamos a hacer algunas demostraciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque generalmente uno queda, y si estos alimentos, porque la clase de hoy miramos de que generalmente los productos de origen animal son los causantes de muchas enfermedades. Entonces la pregunta de todas las personas es: ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué voy a comer? Entonces el día de mañana vamos a estar sacando recetas simples, recetas sencillas, para que ustedes de su hogar puedan ver que Dios no nos ha dejado sin luz. Dios ha hecho provisión para poder sustituir estos alimentos. Así de que los esperamos el día de mañana y que puedan ser bendecidos en esta tarde. Es un placer saludarlos nuevamente, y lo prometido es deuda. Ayer por la mañana, en el transcurso del tema de salud que tuvimos, quedamos de que íbamos a dar la parte teórica el día de ayer, y hoy vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a tener 3 recetas para poder hacer una demostración de 3 recetas. Vamos a hacer algo bastante sencillo, probablemente ustedes ya lo sepan, quizá muchos no saben todavía, así es de que vamos a hacerlas. En el tema de ayer estábamos viendo y hablando acerca de las causas de las enfermedades, y generalmente, si ustedes recuerdan, los que estuvieron ayer y los que van a poder ver el tema que se proyectó, la gran mayoría de las enfermedades es producida por hábitos erróneos en nuestro diario vivir. Entonces, muchos de ellos tienen que ver o estar relacionados con el aspecto de la alimentación. El uso de productos de origen animal por las altas concentraciones de grasas saturadas, de colesterol. Entonces, hoy lo que queremos enseñarles, y como les mencionaba el día de ayer, no dejarlo solamente con esa mala impresión de que la alimentación es algo muy principal para poder tener la salud. Así es de que quisiéramos hacer las demostraciones hoy, cómo usted puede seguir consumiendo algunos de los productos que en nuestra mesa los podemos servir diariamente, como es el asunto de las leches, las cremas, y cómo nosotros podemos sustituirlas por productos de origen vegetal que no van a contener grasas saturadas, colesterol. Van a ser leches sin conservantes, sin aditivos y sin endulzantes que nos perjudiquen la salud, que ayer vimos que era un factor bastante predominante. Entonces, vamos a elaborar en esta tarde una leche de avena.
una leche de almendra y también una crema de semillas de marañón, y ustedes van a notar que son muy deliciosas. Bueno, pues vamos a dar inicio en esta tarde. En esta ocasión vamos a iniciar con la leche de avena, y bueno, aquí está nuestra hermana que nos va a asistir, y de paso le damos las gracias. Bueno, vamos a hacer la leche de avena, pero en esta ocasión no vamos a hacer la avena convencional que estamos acostumbradas a ver en las tiendas, que es la hojuelita de avena, que ya viene prácticamente, el grano es tostado, es procesado, es aplastado. Entonces, yo quisiera mostrarles aquí la semilla de avena. Es una avena quebrada, pero es avena en grano. Entonces, esta es la semilla original, y lo que hemos hecho es que hemos remojado estas semillas, la hemos hidratado con agua durante 8 a 12 horas, es decir, toda la noche quedó en remojo, y por la mañana hemos tirado el agua, hemos enjuagado la semilla, y esta es la forma como la tenemos ahora. Podemos decir que es una semilla ya activada, porque todas las semillas, cuando elaboramos ya sea alguna leguminosa o cereales en grano, es preferible el tener que remojarlas para poder hidratarlas y quitar un activador enzimático que todas las semillas la tienen, que no son muy digeribles para nosotros en sí. Dios ha colocado ese activador enzimático en la planta para que sirva de defensa para algunos insectos y se proteja la semilla. Pero cuando nosotros como seres humanos consumimos la semilla no hidratada, no activada, no germinada, entonces puede ser causante de daños. Entonces vamos a colocar, aquí tenemos una taza de avena en seco como esta, pero ya hidratada, pues se esponja un poquito más. Vamos a colocar la taza de avena en la licuadora, y ustedes van a ver que en un poquito de tiempo ya vamos a tener nuestra leche vegetal. Okay. Vamos a colocar toda la avena, y tenemos aquí 2 tazas de agua, la vamos a colocar aquí, pero generalmente la pueden hacer con 3 o 4 tazas de agua, ¿ok? La voy a licuar primeramente con 2. Ok, así es de que vamos a hacer un poco de ruido aquí con la licuadora. Vamos a parar el licuado. Ustedes lo pueden licuar con mucho más tiempo, y como les mencionaba, generalmente es una taza de semilla por 4 tazas de agua, ¿ok? Para poder tener una concentración que no sea ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Y bueno, y aquí tenemos nuestra jarra en la cual vamos a colocar. Tenemos aquí una mallita, ustedes la pueden ver. Esto se consigue fácilmente en las tiendas, y ustedes lo pueden conseguir muy fácilmente. Antes de que colemos, a mí me gustaría mencionarles que la avena es un cereal bastante equilibrado en sus nutrientes, tanto en los carbohidratos, las proteínas, las grasas, la fibra. Y yo quisiera mencionarles qué personas podrían consumir este tipo de leche, que de paso es para todos, pero específicamente para aquellas personas que tienen una difícil digestión, ya que este tipo de leche puede ayudar a personas con enfermedades digestivas, porque mejora el tránsito intestinal. Es decir, aquellas personas que padecen de estreñimiento, es muy útil este tipo de leche. ¿Okay? También aquellas personas que tengan problemas con el colesterol o triglicéridos, por lo mismo de que es alto en fibra, estas personas pueden reducir el colesterol, triglicéridos tomando un poco de leche. ¿Okay? Es rica en vitaminas del complejo B, así es de que es muy buena y es muy útil para el sistema nervioso. Aquellas personas que tienen actividad mental
o que están con mucha ansiedad, con mucho estrés, con insomnio. Este tipo de leche contiene una propiedad, más bien una sustancia llamada avenina, que ayuda a tranquilizar y a calmar. Dígame, hermanos, si Dios no es tan bondadoso que nos ha dado tantas bendiciones a través de los alimentos. Para los diabéticos también es útil porque la fibra ayuda para que la glucosa no suba. Así es de que podemos decir que es un alimento de bajo índice glicémico. Es rica en ácidos grasos esenciales. Sabemos de que las grasas esenciales nuestro cuerpo no las produce y por eso es bueno ingerirlas. Estamos hablando del omega 6 y omega 3 y podemos mencionar de que este tipo de grasas ayudan en los problemas circulatorios para el corazón y para poder limpiar nuestras arterias. Ayer estábamos viendo en la clase que una de las enfermedades que estaba en primer lugar en la gráfica, ¿qué enfermedad era? A ver quiénes lo recuerdan. Las enfermedades, exactamente, las enfermedades cardiovasculares. Así es de que aquellas personas que quieran hacer un cambio, una modificación y quieren aliviar este tipo de padecimientos o prevenir este tipo de enfermedades, bueno, miren qué tan sencillo es el poder elaborar una leche de avena. Aparte, estamos mencionando la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, el calcio, el magnesio y muchas vitaminas y minerales. Bueno, ya tenemos licuado aquí la avena con el agua y ahora vamos a pasarlo a la mallita. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros no estamos utilizando en esta receta ningún endulzante. Pero para aquellas personas que quieran tener un poco de dulce, pueden utilizar dátiles, pueden utilizar la miel de abeja o pueden utilizar la stevia, que son endulzantes naturales, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a exprimir. ¿Por qué le llamamos leche vegetal? En realidad las leches o las semillas o los cereales no producen leche. Nosotros le damos ese nombre por la apariencia que tiene, pero en realidad no son leches realmente, ¿ok? Pero lo podemos utilizar como un sustituto y aquellas personas que estamos haciendo el proceso de la transición, bien cabe que podamos usar este tipo de leche. ¿Cómo la podemos utilizar? Bueno, las mismas recetas que usted hacía anteriormente con este tipo de leche, las puede seguir utilizando, pero ahora con la leche de avena. ¿Cómo? En batidos para hacer cremas o en todas las recetas que usted encuentre leche, puede utilizar este tipo de leche, que es la avena. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra leche. Ustedes pueden ver. ¿Y qué les parece si lo servimos aquí en un vasito? Miren qué apariencia tan bonita. Ok, hermanos, gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado y tanto ustedes como nosotros podemos hacer el cambio de alimentación de una manera muy sencilla y muy natural y poder honrar a nuestro buen Dios. Así es de que provecho. Bueno, hola nuevamente, vamos a continuar entonces ahora con nuestras recetas. Ya elaboramos la leche de avena integral y ahora vamos a elaborar la leche de almendras. Y vamos a seguir el mismo procedimiento que utilizamos con la leche de avena. Aquí tenemos una taza de almendras, pero que ya hemos hidratado, es decir, hemos reposado durante 8 a 12 horas. Hemos dejado durante toda la noche con un poco de agua. Al día siguiente, vamos a decir hoy en la mañana, hemos enjuagado muy bien las almendras, tiramos el agua y enjuagamos bien para quitar cualquier tipo de residuo y ahora ya la tenemos hidratada o activada, es decir que ya inició el proceso de germinación. Así de que vamos a colocar nuestra taza de almendra hidratada aquí en la licuadora y la misma cantidad para casi todas las leches es la misma. Utilizamos una taza de semillas por 2 a 4 tazas de agua y dependiendo también la textura con la cual la quiera tener. No voy a colocar toda en este momento. Vamos a tener la tapa de la licuadora. Bueno, vamos a licuarlo y eso depende de la textura. Tenemos un poco de agua aquí, no puse toda la cantidad, pero usted puede hacerla un poco más líquida o un poco más espesa, como le parezca. ¿Ok? Así de que vamos a hacer un poco de ruido nuevamente.
tenemos listo. Ustedes pueden batir un poquito más si lo desean, pero yo creo que en este momento ya lo tenemos listo. Como vieron, yo no añadí las 2 tazas de agua. Lo hemos licuado nada más como aproximadamente 1 taza de agua y media, pero ahora en el colado le podemos añadir el resto de agua hasta completar 4 tazas, o pueden completar hasta 5 tazas dependiendo, como les mencionaba anteriormente, la textura que quieren. A algunos les gusta un poco más espesa la leche y un poquito más de concentrado en sabor, entonces pueden añadir 4 tazas o 3 tazas, pero si quieren que les rinda un poquito más y no le importa mucho la textura, pueden utilizar hasta 5 tazas de agua. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la almendra, de la gran bendición que Dios nos ha dado con esta semilla. Es indicada para aquellas personas que tienen alto colesterol, ¿ok? Altos niveles de colesterol o triglicéridos por la fibra que contiene. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero ya le quité un poco la fibra, ¿verdad? Porque todo lo que está quedando en la bolsita es fibra. Cuando lo quieran tomar, o si lo van a tomar con un cereal, estoy hablando de los cereales integrales, no de los cereales que vienen en caja, ustedes pueden utilizar un poco de esta fibra y añadir un poco a la leche que se va a tomar. En la receta anterior no mencionamos, pero todos los residuos que están quedando, tanto de la avena como de la almendra, ustedes pueden darse cuenta aquí. No lo tiren, ¿ok? Esto nos va a servir porque esto es mucha fibra también. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta pulpa que ha quedado aquí? Podemos utilizarlo en otras recetas como para poder hacer galletas, postres, bastante sanos, saludables, o podemos utilizarlos para hacer alguna receta como algunas hamburguesas en casa y la podemos utilizar. Bueno, no queremos ensuciar mucho aquí, y tenemos aquí la almendra ya, la pulpa de la almendra, y tenemos ya nuestra leche aquí. ¿Ok? Tan sencillo. Como en la receta anterior, lo mismo, ustedes vieron que no utilizamos ningún edulcorante. Pero si a usted le parece que necesita un poquito de endulzante, lo mismo que en la receta anterior, puede utilizar dátiles, que son frutos secos, puede utilizar la stevia, puede utilizar la miel de abeja, la que viene cruda de preferencia, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos aquí. Ahora, sí quisiera comentarles algo también en relación a las leches. No, su sabor nada tiene que ver con lo comercial. ¿Por qué? Porque la leche que compramos generalmente, leche de almendras o leche de arroz o leche de avena, ya han puesto edulcorantes. Generalmente son azúcares blancos los que le colocan, pero ustedes se dieron cuenta que el nuestro es lo más natural posible, como vimos ayer el texto en el estudio que tuvimos. Bueno, tenemos nuestra leche aquí, y ahora lo que vamos a hacer es nuestra última receta. Vamos a acomodar un poquito aquí. Vamos a utilizar la otra licuadora para poder hacer nuestra crema de semillas de marañón. Y mientras colocamos aquí nuestra licuadora, entonces quisiera mostrarles que la semilla de marañón es esta que la tenemos aquí. Ya la tenemos hidratada, como en el caso de las otras semillas en las cuales elaboramos ya la leche. Para hacer la crema, igual, vamos a dejar en remojo de 8 a 12 horas la semilla de marañón. Esta semilla de marañón que yo tengo aquí ya es quebrada. Hay otra semilla de marañón que es entera, pero igual ustedes la pueden hidratar. Perdón, pero se me estaba olvidando el público que tenemos aquí. Ustedes también pueden mirar que tenemos aquí semillas de marañón picadas o cortadas, y hay semillas de marañón que vienen en forma entera. Así es de que vamos a colocar entonces las semillas de marañón en la licuadora, que ya están hidratadas. Y en esto de las semillas de marañón, yo sé que muchos sabemos de que en realidad no es una semilla cruda, porque el fruto del marañón, en realidad es muy difícil sacar esta semilla del fruto. Así es de que para poder extraer esta semilla lo pasan a un vapor caliente, pero contiene muchas de sus propiedades todavía. Así es de que por eso está considerada dentro de lo crudo, pero en realidad ya ha pasado cierto proceso, pero no ha perdido mucho sus propiedades. Así es de que vamos a licuar entonces
A ver. Ok. Bueno, aquí es otra licuadora, pero vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Entonces prendemos. Uy, miren, se me estaba olvidando algo muy importante. Antes de que nosotros licuemos, tenemos aquí un poco de jugo de limón. Recuerden que lo que estamos elaborando aquí no es una leche, sino es una crema. Así de que vamos a darle ese toque un poquito ácido, agregando un poco de jugo de limón. En realidad yo aquí tenía el jugo de 4 limones, pero si ustedes vieron voy a utilizar nada más, aproximadamente la mitad de jugo de limón. Y también vamos a añadir un poquito de sal. ¿Okay? Aquí tengo medido, tenemos media cucharada de sal. Y esto pues lo vamos a utilizar a gusto personal. ¿Okay? Vamos a utilizar así, quizá utilizamos un cuarto de cucharadita de sal. Vamos a tapar ahora sí nuestra licuadora y vamos a hacer un poco de ruido nuevamente. Bueno, tenemos listo aquí, nos quedó un poco líquida. Tenemos una taza de semillas de marañón y colocamos como una taza, digamos, y cuarto más o menos, pero ustedes pueden utilizar una taza por una taza. Vamos a ver esto cómo lo sacamos, para que pueda quedar un poquito más espesa. Después con el enfriado, después que lo meta al refrigerador, va a tomar una consistencia un poco más espesa. Y esta crema usted la puede utilizar con los diferentes platillos, igual como lo hace cuando utiliza la crema de origen animal. Así de que tenemos aquí nuestro frasco y yo lo pongo aquí, la leche, para que podamos podamos guardarlo en el refrigerador. Okay. Y esta es una manera de conservarlo. Esto tiene su tapa y es preferible que lo guarde en frascos de vidrio, lo tapa y lo mete al refrigerador. Bueno, aquí tenemos nuestra leche de avena, nuestra leche de almendras y tenemos la crema de marañón. ¿Okay? Y todos están libres de preservativos, no tiene aditivos, y otra cosa bastante importante es de que no tiene ningún tipo de grasa saturada, no tiene colesterol. Y recuerden que cada una de estas leches que preparamos en esta ocasión nos ayudan a poder restaurar la buena circulación, a poder liberarnos de esa grasa que se encuentran en las arterias. Recordamos que el tema de ayer fue en relación a las causas de las enfermedades, y la gran mayoría de esas enfermedades, hermanos, es provocada por hábitos incorrectos en nuestra alimentación. Así es de que haciendo estos cambios poco a poco, yo sé que con la ayuda de Dios vamos a ir mejorando nuestra salud. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ustedes, vamos a dejar por ahí el correo electrónico para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Y también queremos hacerles saber que tenemos un recetario de recetas que son 100% vegetarianas. Aquellas personas que estén interesadas, igual se pueden comunicar o mandan un correo ahí al correo electrónico que vamos a dejar por ahí en los temas, y ustedes nos hacen saber su interés, y queremos decirles que estamos al servicio de la humanidad y quisiéramos ayudarlas, porque esa es la misión con la cual Dios nos ha enviado. Así es de que terminamos este espacio de salud recordando las palabras de Juan, tercera de Juan 2. Ayer le dimos lectura en 2 ocasiones. El deseo de Dios para su pueblo es: amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad conmigo. Que el Señor les bendiga.